Tenemos para empezar la FIL y para empezar esta semana un libro que presenta Editorial Pax con Cecilia Rosales, su autora, que es ¿Qué hago con un niño con discapacidad? Y sabes que tenemos aquí mismo en la cabina a Cecilia Rosales, que es la escritora. Bienvenida, Ceci, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de estar esta mañana con ustedes hablando de este tema tan importante que es la discapacidad infantil. Porque además eres mamá, bienvenida. Gracias. Y como psicóloga, pues nos podrás llevar también por estos vericuetos de la crianza de una niña o un niño con discapacidad, que sí creo es uno de los más grandes retos que se les presentan a las familias y que yo veo como ante esa adversidad tan grande, realmente dan más del 100 y son de mi total admiración. Hablemos, Cecilia, si quieres, a partir de cuando tú comienzas no solo a escribir los libros y a reunir toda esta información, sino a vivir la experiencia como mamá de la crianza de una criatura con discapacidad. Sí, claro, déjame contarte que antes de que naciera Elisa, que es mi niña quien presenta una discapacidad intelectual por síndrome de Down, yo hice mis prácticas en el Instituto Nacional de Pediatría, en un hospital de pediatría, trabajando con niños con dificultades genéticas y sus familias, ¿no? Yo estudié psicología y me tocó trabajar ahí durante como un año. Después terminé, seguí mis estudios, me casé, tuve a mi primer hijo, que ahora tiene 18 años, Emiliano, y 5 años después nace Elisa, y cuando ella nació, pues nos dieron la noticia de que presentaba el síndrome de Down, y por lo tanto también tenía una cardiopatía que había que atender durante los primeros meses de vida. Entonces fue toda una revolución, ¿no? Un reencuentro con aquella época de estudiante, cuando me había tocado estar cerca de las familias desde una perspectiva, entre comillas, profesional, ¿no? Y ahora me tocaba vivirlo como mamá, lo cual es una experiencia pues muy diferente, ¿no? Entonces, a partir de esto empecé a hacer algunas actividades tratando de relacionar el trabajo que hacía como psicóloga con la atención de personas con discapacidad, y realicé algunas actividades de sensibilización, algunos ciclos de cine, algunas pláticas, y ahí fue que en algún momento alguien me invitó a escribir los libros, y a mí se me hizo muy fácil decir que sí. Yo pensé que en unos 6, 8 meses lo iba a terminar, y resultó que, bueno, no fue un libro, resultaron ser 5 libros de una colección, y se llevó este trabajo 10 años, precisamente ahora en diciembre se van a cumplir 10 años de que alguien me llamó y me dijo, oye, ¿quieres hacer unos libros sobre discapacidad? ¡Wow! Bueno, además nos acabas de dar un panorama de lo que implica también vaciar toda esta información, esta experiencia en un formato que sea accesible, que permita a las personas que serán los lectores de esta colección, pues tener a la mano, supongo que consejos, un panorama real de lo que un niño o una niña con discapacidad necesita, merece, ¿no? Ahorita nos contarás más, Cecilia. Lo que sí es que vayan apuntando que esta colección de la que nos está hablando su mismísima autora, Cecilia Rosales, está en Editorial Pax, para que si vas a hacer tu lista de a dónde voy a ir a la FIL y qué libros voy a buscar, pues date una vuelta en Editorial Pax para que busques los libros de Cecilia Rosales. Ahorita vamos a hablar de uno en particular que es el de ¿Qué hago con un niño con discapacidad? Este título lo vamos además, uno de sus ejemplares, a obsequiar aquí en la cabina después de la pausa comercial. Estamos iniciando, esto es Club de Mamás. Son las 10 de la mañana con 19 minutos. Tenemos hoy la oportunidad de conocer una colección que trae Editorial Pax para que tú, la verdad, nos ayudes también a compartir esta información con otros padres, con maestros, con pediatras, porque faltaba una obra en la que se presentaran y se analizaran casos de personas con alguna discapacidad, niñas y niños que pues definitivamente crecieron en un ambiente. Hubo adultos que los cuidaron, que los atendieron, que de alguna manera hicieron
un cambio en sus vidas para poder ofrecerle a estos chicos lo que necesitan. ¿Qué necesitan? Porque escuchamos que tienen necesidades especiales. Ahorita apenas nos empezaba a contar Cecilia Rosales, autora de esta colección de Editorial Paz, ¿qué hago con un niño con discapacidad? Cómo entra en el tema por experiencia propia a partir del nacimiento de su hija con síndrome de Down, pero además por su experiencia como psicóloga también y con todo este nexo que tiene con los padres de familia y sus necesidades. Te pregunto, Cecilia, ¿qué necesita una familia que tiene el reto de la crianza de una niña o un niño con discapacidad? Bueno, necesita muchas cosas, ¿no? Necesita darse cuenta de que sus expectativas han cambiado y que se tienen que hacer muchos movimientos para volver a recuperarlas. Hace falta formar una red de apoyo con la familia, con amigos, con terapeutas, con maestros, porque creo que la atención de los niños con discapacidad requiere de muchas personas. Hace falta estar pues con muchas ganas de sacarlo adelante y sobre todo yo creo que lo más importante es conocer a ese niño independientemente de la discapacidad que presenta. Creo que lo que finalmente nos va a ir indicando por dónde seguir con nuestro hijo es el conocerlo como un niño como el niño que esperábamos antes de que tuviera esa discapacidad. Y a partir de ahí, pues, tratarlo como si no tuviera una discapacidad y a la vez ofrecerle los tratamientos y terapias que requiere para que pueda rehabilitarse e insertarse en la sociedad que pertenece. Hay múltiples discapacidades, ¿no? Sí. Y supongo que cada una tendrá lo suyo para aprender de parte de la familia cómo ayudar a este niño. Platícanos cómo hacen esta división de los títulos de la colección, porque justo en esta tarea de 10 años que nos contabas, pues supongo que toda esta investigación que tú ya tenías, toda la información que querías y que habías reunido y que querías compartir, pues hubo que acomodarla y supongo que no fue fácil acomodarla, decidir que fueran 5. No fue fácil. 5 ramitas del árbol. Sí. ¿Pero cuáles son esas? Bueno, una de ellas se llama Conócelo, que nos habla de cómo es la condición de un niño con discapacidad y cómo cuidarlo, cómo conocerlo, cómo acercarnos a él. Y al tema de la discapacidad también, ¿no? También otro de los libros se llama Edúcalo y nos habla de cómo es la educación de un niño con discapacidad durante toda su infancia, desde que empieza esto en la familia hasta que va insertándose en la escuela y manteniéndose en la primaria o en etapas posteriores. Otro de los libros se llama Aliéntalo y este nos habla de qué podemos hacer con los niños con discapacidad cuando se hacen grandes, mostrando un poco la perspectiva de en qué pueden trabajar, de que hay ahora muchos espacios, incluso en universidades, que abren la atención para personas con discapacidad. Hablamos de personajes famosos que han trascendido teniendo una discapacidad, como por ejemplo Beethoven, como por ejemplo Frida Kahlo, y muchos otros personajes destacados que nos enriquecen con su trabajo a partir de su experiencia con la discapacidad. El otro libro se llama Apóyalo. En este vemos los tratamientos médicos y terapéuticos que se sugieren para poder atender a un niño con esta condición, dependiendo del tipo de discapacidad que presente, que ahorita creo que vamos a explicar un poquito esto. Y finalmente el libro de Atiéndelo, en donde se hace un recorrido por la evolución que va teniendo un niño con los distintos tipos de discapacidad. Esto es motriz, visual, auditiva e intelectual, así como lo que yo llamo las otras discapacidades, ¿no? Que se refieren a lo que es la parálisis cerebral, la condroplasia, que son los niños que conocemos como de talla baja, diversos síndromes como el síndrome de Down, de West, de Asperger, autismo, etcétera, una serie de condiciones que también se incluyen dentro de la discapacidad, ¿no? Y aquí lo que hago es platicar cómo se va desarrollando un niño con los diversos tipos de discapacidad desde que es bebé hasta que llega a la adolescencia.
y este es pues de manera global el trabajo que se hizo. Pues yo considero que va a haber muchísimos padres de familia, repito, no solo las familias, las escuelas, o sea, es decir, los profesionales de la educación y también de la salud de los niños, que pues van a ir muy curiosos buscando estas investigaciones y esta información que tú reuniste en los libros, Cecilia. Los podemos encontrar ya en Editorial Pax y supongo que todas las librerías, ¿verdad? Porque bueno, aquí el pretexto es, comenzó la fiesta de los libros y es la oportunidad para acudir, además con nuestros amigos de esta editorial, pues tenemos ya también muchos títulos conocidos, muchos autores. Seguramente estaremos haciendo contacto con muchos de ellos en esta semana y muchas de ustedes ya han de tener entre sus libros alguno de esta editorial. Bueno, así la colección, digamos que se presenta, o sea, es la primera vez que están todos los libros juntos, no fueron saliendo de poquito en poquito. El año pasado se publicaron 3, Bien. Los presentamos aquí en Guadalajara. Y ahora se 2014, complementan con estos 2. Ahora salieron Edúcalo y Apóyalo, que eran los 2 que estaban pendientes, y con esto se completa la colección. Bueno, que levante la mano y se haga presente mamá, papá, familiar, tío, tía, abuelo, que tengan precisamente un niño o una niña en la familia con alguna discapacidad. Díganos qué tipo de discapacidad. Vamos a tener hoy 5 pues afortunados para que se lleven cada uno de ustedes uno de estos ejemplares de la colección. Se están mostrando ahora desde las cámaras de nuestra casa aquí en Radio Mujer. Puedes entrar a www.radiomujer.com.mx y verás los libros, que bueno, además pues su diseño es muy amable, sí, entiendo que el trabajo de la síntesis, híjole, qué bárbara, ¿eh? Qué bárbara, ¿cómo le hiciste con 5 títulos poder reunir toda esta información, Cecilia? Bueno, fue como de alguna manera un recuento del recorrido que me ha tocado hacer con Elisa, ¿no? Y con otros niños que también he conocido con mi trabajo como psicóloga, en el que me ha tocado conocer pues a terapeutas, a médicos, técnicas alternativas, seguir pues de cerquita todo lo que es un proceso de inclusión educativa en una escuela regular con mi hija, escuchar en el consultorio las vivencias que tienen muchos padres de familia cuando reciben a sus hijos con discapacidad y cuando comienzan a sacarlos adelante, ¿no? Entonces, pues todo esto es lo que de alguna forma trato de ir sintetizando, de ir acomodando y de ir transmitiendo para que pueda servir a otros a formar su propio recorrido. Bien, ¿van a estar en la feria en estos días? ¿Sí? Así es, la presentación fue el sábado por la tarde. Bien. Pero los libros están ahí. ¿Y tú también vas a andar por ahí? Yo estoy aquí todavía hasta mañana, me voy Perfecto. por la tarde. Porque habrá algunas mamás que quieran conocerte. Sí, habrá quien llegue por su colección y que diga, a ver, ¿me lo puede firmar la autora? Ay, con muchísimo gusto, ¿sí? Con muchísimo gusto estaré ahí esta mañana. Ok. Y espero que estos libros se los puedan llevar las personas que los requieran y que sepamos también que son libros para todos, porque creo que la discapacidad es un tema de todos y que como papás, como maestros, como terapeutas, pero también como vecinos, como amigos, como personas que vivimos en una sociedad en conjunto, tenemos que saber cómo atender y cómo cuidar y cómo acercarnos a un niño con discapacidad. Tienes completa razón, Cecilia, y mira, hasta los medios seguimos teniendo este manejo limitado de la información, y bien lo dijiste, todos. Considero que estamos en un nivel muy bajo de entendimiento de temas como estos. Y claro, pues ¿quiénes le entran? Pues los que le tienen que entrar, ¿verdad? Los papás, ahí está en ese momento, los maestros que tienen un reto con un alumno que tiene una discapacidad. Pero sinceramente podríamos ir más allá como sociedad si también nos interesáramos. Y creo que este trabajo va a ser una entrada muy amable hacia este tema. Así que aquí están estos libros para que los puedan, para que puedan pedir el suyo. Vamos a ir a una pausa comercial, pero ya no vamos a platicar más con Cecilia. Muchas gracias y felicidades, Cecilia. Muchas gracias a ustedes. Cecilia Rosales, escritora, autora de ¿Qué hago con un niño con discapacidad? De Editorial Pax. Vamos a una pausa y regresamos.